Y no importa de qué universo seas, eso tiene que doler. ¿Qué vas, bro? Vámonos para la cueva. El tercer calvo favorito de todos, o sea el mandamás de Marvel Studios, Kevin Feige, reveló en una entrevista que personalmente estaría dispuesto a estrenar un solo tráiler por película en vez de 2 o hasta 3 como es costumbre y una locura de spots días antes del estreno, ya que no está del todo de acuerdo en que muestren contenido de más como fue el caso de Doctor Strange en el multiverso de la locura, y que arruinen cameos y sorpresas en vez de permitirle a la gente que los experimenten en las salas de cine. La cuestión es que cuando le propuso esta idea al equipo de marketing, le explicaron que los trailers no solamente van dirigidos a los fans, sobre todo a aquellos que analizan hasta el más mínimo frame, sino también tienen que venderle la película al público general, incluyendo ganchos en los trailers que les llamen lo suficientemente la atención como para decidir comprar un boleto. Y ojo, sé que a muchos les podrá parecer extraño que el departamento de marketing le diga a Kevin qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer, ya que en teoría él es su jefe y si quiere incluir hasta a su abuela en el trailer la ponen porque la ponen. Por más que Marvel tenga su propio departamento de marketing, en el caso de la promoción de películas y series, Disney es quien toma las decisiones, y por lo tanto el departamento de marketing de Marvel no es quien hace los trailers, sino más bien el departamento de marketing de Disney en general, departamento el cual tiene como presidente a Asad Ayaz, quien se encarga de la promoción de todas las franquicias del ratón como Pixar, Star Wars, ESPN, Hulu, bla bla bla. O sea que los trailers de Deadpool y Wolverine, de Intensamente 2, de Star Wars The Rise of Skywalker y del Rey León live action son lanzados bajo su supervisión. Oí que eres el sujeto. Yo soy el verdadero sujeto. Y si les soy honesto, a mí no me molesta en absoluto que lancen entre 2 y 3 trailers por película. Me parece un buen formato que lancen un teaser 6 meses antes del estreno, luego un trailer 3 meses antes y por último el trailer final a un mes del estreno. Y eso hablando de películas, porque en cuanto a series creo que 1 o máximo 2 trailers son suficientes, ya que a mitad de temporada acostumbran lanzar precisamente el trailer de mitad de temporada. Por lo que lo siento, Kevin Feige, pero en esta ocasión no estoy de acuerdo contigo. Hijo de puta, eres el peor amigo del mundo. El director James Gunn también abrió su hocicote, diciendo que durante los primeros borradores de la serie animada Creature Commandos, estuvo a punto de incluir a otros 4 personajes empezando por Man-Bat, malandro el cual en los cómics era un científico que al intentar mejorar la audición de los humanos a través de ADN de murciélago, por accidente obtuvo la habilidad de transformarse en un murciélago mutante, por lo cual ha dedicado gran parte de su vida a intentar encontrar una cura financiado por el propio Bruce Wayne. Luego el segundo es Solomon Grundy, Chinicuil, el cual en los cómics es un zombie al cual cada que le parten su mami renace en el pantano de la matanza, o sea que en resumen es inmortal a pesar de que técnicamente está muerto. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Luego el tercer personaje es Wolfpack, mastodonte el cual en los cómics es un hombre lobo creado de forma artificial por el Dr. Mazurki, o sea el papá de Nina Mazurki vista en esta serie en paz descanse. Y el cuarto y último personaje es Vincent Belcoro, Pelafustán, el cual en los cómics era un militar que fue atrapado traicionando a su patria a principios de los años 90, por lo cual le dieron 2 opciones: o aceptaba someterse a un experimento químico, o de lo contrario iría a prisión durante 30 años, y como la decisión fue obvia terminó convertido en un vampiro artificial, opciones las cuales están interesantes, pero como a su vez me pareció perfecta la alineación vista en esta joya de serie, no cambiaría ni a uno solo de estos inútiles. No puede ser, moriré con el peor montón de inútiles de la galaxia. Pero hablando de DC, dicen las malas lenguas que tras el fracaso que tuvo The Flash tanto en crítica como en taquilla, Warner Bros. Decidió cancelar un videojuego que adaptaba la misma historia de esta película, juego el cual en un principio iba a tener a Joker como protagonista, pero tras Warner querer que el lanzamiento de la película impulsaría las ventas de un videojuego protagonizado por Flash, le propusieron la idea a la desarrolladora Montreal, quienes no dudaron ni un segundo en cambiar sus planes para mejor centrarse en el velocista Escarlata, decisión la cual los llevó a quedarse como el perro de las 2 tortas, o sea sin juego de Joker y sin juego de Flash, pero al menos según rumores Warner les dio luz verde para crear un juego sobre Wonder Woman, así que Warner Bros. Games logrará limpiar su reputación tras la basofia que fue Suicide Squad Kills the Justice League. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Me cago en esta porquería. Ojalá se muera ese hijo de p... El actor Sebastian Stan le mandó una indirecta a Kevin Feige, diciendo que le encantaría protagonizar una película del Soldado del Invierno, la cual obviamente sería una precuela específicamente sobre las misiones más emblemáticas de Bucky como agente de Hydra, o sea cuando recibió información por parte de Obadiah Stane para asesinar a Howard Stark, cuando entrenó a un grupo de supersoldados pero la cosa salió mal, y cuando se enfrentó por primera vez a Black Widow disparándole con una bala soviética para asesinar a un ingeniero nuclear, razón por la cual en la actualidad
edad ya no puede usar bikinis. No más bikinis. Sí, he puesto que se te ven horribles. Pero si aparte le añadimos unas cuantas historias de los cómics, otra de sus misiones podría ser cuando lo asignaron como entrenador de unas minitas de la Habitación Roja, cuando se sospechó que él fue quien asesinó al presidente John F. Kennedy, y diría que cuando asesinó a Itsu, o sea la esposa que tuvo Logan en los 40s, quien murió estando embarazada de su hijo Daken, el cual a pesar de su muerte logró nacer sin que Wolverine se enterara, pero esa última historia es imposible ya que en teoría Logan no existe en Tierra 616 del UCM, a menos de que la noticia de que un hombre con garras de metal peleando en un bar mencionada en la serie de She-Hulk haya sido nada más y nada menos que la variante de Wolverine del UCM. Ay, ya vete a la verga. Y ahora sí, la noticia estelar. Insiders de mediana credibilidad aseguran que Sony Pictures ya tomó una decisión, la cual es que no cancelarán su universo arácnido como tal, pero tampoco continuarán con él, sino más bien aprovecharán Avengers Secret Wars para dejar de lado Tierra 688, también conocida como el Venomverso, y a partir de ahí centrarse en una nueva dimensión que tendrá como protagonista a Miles Morales, o sea algo muy similar a lo que hizo DC con el universo de Zack Snyder, el cual técnicamente sigue existiendo en el multiverso, pero ahora se centrarán en otra dimensión bajo el mando de James Gunn. La cuestión es que no especifican si será el Miles Morales de las películas de Spider-Man Into the Spider-Verse o uno totalmente nuevo que ni siquiera tendrá nada que ver con el UCM, así que si le entramos bien sabroso a los porros... ¡No! ¡Porros, no! Como según rumores, después de Secret Wars todo el multiverso quedará fusionado en una sola tierra llamada Tierra Prime. Forzosamente el Miles Morales de Sony tendrá que relacionarse con el Spidey de Tom Holland, ya que ambos vivirán en la misma dimensión. Y como Marvel y Sony cada vez se llevan mejor, lo lógico sería creer que en Spider-Man 5 podrían presentar a Miles como pupilo de Tom, y de ahí dar el salto a sus películas individuales que serán producidas por Sony, aunque qué mejor que Sony solo pudiera el dinero y Marvel la parte creativa. El problema es que si en verdad el multiverso dejará de existir después de Secret Wars, los productores de Spider-Man Beyond the Spider-Verse deberán darse prisa en estrenar la película antes de mayo de 2027, ya que sobra decir que es una película multiversal con una locura de variantes provenientes de múltiples dimensiones, a menos de que apliquen algo similar a Ant-Man 2, la cual a pesar de haberse estrenado después de Infinity War, cronológicamente está ambientada antes y su escena post-créditos termina a la par, pero esto a su vez abriría la pregunta de qué sucederá con las demás películas individuales de Sony, ya que si quieren hacer una película de Black Cat o una de Silver Sable, o incluso hasta continuar con Spider-Man 4 de Tobey Maguire y Amazing Spider-Man 3 de Andrew Garfield, ¿acaso Marvel Studios les permitirá que estén ambientadas en Tierra Prime, arriesgándose a que Sony se cargue la cronología y congruencia del UCM? ¿Por qué el mío no se ve así? Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios de qué personaje arácnido te gustaría ver una película individual. Y recuerden que pueden seguirme en Twitter, donde publico noticias, momazos, rumores y filtraciones. Y saludos para Miranda Cabrera, Jason Peralta, Pérez95, Jesús Enrique, Yeshua Chango, Sebastián Fernández, Alex Valencia que dice: ¡Arriba los Rayados de Monterrey, killer! ¿Por qué mejor no me chupas la polla? Y Gianfranco que dice: no es tuerto ni es visco, es killer bailando en la disco. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rapan la duro y nos vemos a la próxima.